Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Hoy vamos a hacer dos motores eléctricos totalmente caseros y los vamos a conectar o vamos a fabricar ventiladores con ellos. El primero es muy guapo y realmente es súper sencillo de hacer. Necesitaremos una base de madera y un alambre que tendrá más o menos unos 12 centímetros de altura, 10-12 centímetros de altura, al que le habremos hecho un doblez a 90 grados, que ahí es donde estará alojado todo el mecanismo del ventilador. Ahora, con unas tapaderas de estas de patatas fritas Pringles o similar, tenemos que hacer 4 discos de plástico. Tiene que ser de plástico porque tiene que ser aislante, ya que vamos a fabricar bobinas con ello. Ahora, con un trozo de hilo rígido de 1 milímetro de cobre, muy importante que sea de cobre, ya que si es alambre metálico será traído por el imán de neodimio, que luego veremos, y no funcionará. Tiene que ser de cobre porque no es ferromagnético. Y tenemos que hacerle un eje en la parte central, que es donde irá girando nuestras aspas del ventilador. Esto es un imán de neodimio, muy importante que sea imán de neodimio. Podéis encontrar similares, de hecho este está sacado de un disco duro. Si lo tenéis por casa estropeado, pues lo rescatáis de ahí. Y ahora hacemos las bobinas. Le hemos hecho un agujerito en la parte central y tenemos que poner 2 discos más o menos separados, unos 2 centímetros uno de otro por cada lado. Importante, el cobre que vamos a tener que poner ahora para hacer las bobinas tiene que ser esmaltado, por lo tanto tenemos que sacarlo de algún transformador que tengamos por casa que no nos sirva. Ahora tenemos que poner un par de puntos de soldadura en lo que es el eje del motor de cobre y ponemos ya uno de los extremos de la bobina. Y muy importante, girar siempre en sentidos de las agujas del reloj las 2 bobinas. Tenemos que dar un total, atentos, 600 vueltas. Son un montón, pero tenemos que contarlas. Si hay una arriba o una abajo no pasa nada, pero son 600 vueltas, porque esto lo que hará es hacer un buen electroimán con bastante fuerza para cuando esté siendo excitada la bobina por la corriente eléctrica de la batería que vamos a conectar, repela el imán y haga lo que es el movimiento de rotación, dando ese movimiento perpetuo mientras exista energía en la batería. Cortamos un trocito de plástico para introducir el alambre por ahí o el hilo esmaltado, cortamos el sobrante y ahora tenemos que fijarlo todo para que no se nos deshaga, muy importante, ya que tiene que estar esto dando vueltas y no se tiene que deshacer. Y como hemos visto, hemos quitado el esmalte de los cables eléctricos para que hagan contacto eléctrico con el imán de neodimio, que eso hará que cierre el circuito. Aquí estoy poniendo unos separadores para que gire, no se salga y gire con facilidad. T01, y empezamos a hacer el primer test. Ponemos el polo negativo en el pedestal que irá unido al eje del motor y el positivo en el imán de neodimio, y al girar se cierra el circuito cada vez que el hilito de cada bobina toca el imán de neodimio. Por lo tanto, la bobina se convierte en un electroimán que, al tener los polos iguales, se repele y impulsa el movimiento hasta la siguiente, que se vuelve a repetir el ciclo de repulsión. Igual suena un poco lioso lo que he dicho, pero esto es súper sencillo de entender. Cuando habéis cogido 2 imanes y ponéis polo norte e intentáis unirlos, no podéis porque son polos iguales y se repelen. Y si es positivo, lo mismo, se repelen igual. Pues esto funciona de forma idéntica, pero en vez de ser 2 imanes, es un imán y un electroimán. Vamos a ver si sigue funcionando. Correcto, por lo tanto vamos a hacer las aspas de nuestro ventilador, que esto realmente no va a hacer ni aire ni nada, es simplemente un proyecto que viene súper bien pues para saber cómo funciona un imán, un electroimán, cómo hacer una bobina, y para, pues yo qué sé, proyecto final de curso en tecnología, oye, pues sacamos un 10 seguro, y además nos entretenemos y aprendemos un poquito de electricidad o electrónica. Ya tenemos las aspas de nuestro ventilador terminadas, le hemos hecho el doblez para que tire un poquito de aire con silicona caliente, como no, las fijamos ahí a lo que son las varillas que van hacia los electroimanes y ya estaría T02. Ahora sí, vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver si realmente funciona. Hasta que no le damos el primer impulso y coincide el primer imán con el imán de neodimio, no se genera ya la rotación, y una vez que ya esté rodando ya no se para hasta que se quede la batería sin energía, que puede ser
un montón de horas, un día entero, porque esto no consume básicamente casi nada. Si os ha gustado este motor, vamos a ver el siguiente. Este es similar, de hecho también hacemos un ventilador, pero su fabricación es algo distinta. Necesitaremos una base y unos clips de estos de oficina que tendremos que doblar y sacar una especie como de arandelita, una por cada lado, tienen que estar a la misma distancia y a la misma altura una de otra, porque eso será el eje de rotación de nuestra bobina, que es la que irá girando el eje de nuestro ventilador. Fijamos con silicona caliente los clips para que no se muevan nada y ahora tenemos que conseguir un transformador que tenga la sección del hilo esmaltado bastante gruesa. No sabría decir de cuánto es, pero tiene que mantener el peso de la bobina, que en este caso solo tendrá 30 vueltas y he usado el diámetro de un mechero, no sé, será como 4 centímetros o así. La cuestión es que podéis usar, pues no sé, el típico pegamento de barra de stick más o menos y os servirá. Lo importante es que sea más o menos unas 30 vueltas y el hilo sea bastante grueso para que aguante el peso de la bobina. Una vez que tengamos este material, que creo que es el más complicado, tenemos que hacernos con imán de neodimio, que nos serviría el mismo que en el proyecto anterior, aunque yo voy a usar otro distinto, pero nos serviría sin problema el mismo de antes. Ahora fijaros este paso, que es muy importante, tenéis que hacerlo bien, quitar el esmalte que recubre el hilo de cobre, porque tiene que hacer contacto eléctrico con los clips de oficina, así que los quemamos un poquito con un mechero y los rascamos. Tiene que quedar totalmente pelado o, bueno, eliminado ese esmalte. Ahí veis cómo está de otro color, pues eso tenemos que conseguir. Y ahora quitamos o cortamos el sobrante y ya estaría. Ahora os voy a enseñar el imán de neodimio que voy a usar, que os sirve, lo he dicho antes, el mismo que podemos sacar de un disco duro, pero muy importante que sea de neodimio, porque si no, no creo que funcione. Bueno, no creo, no, estoy seguro que no funcionará igual que si es de neodimio, porque estos tienen muchísima fuerza y si usamos, pues eso, uno de estos de altavoz, pues bueno, ahí os arriesgáis de que no llegue a girar muy rápido, ni siquiera llegue a girar. Por eso, importante, os hacéis con un disco duro cualquiera y lo rescatáis de ahí. Las aspas las vamos a utilizar de un ventilador de estos de los chinos que tenía por casa que no funcionaba y doblamos para que no se salga por el otro extremo el bobinado y ya estaría hecho nuestro motor. Vamos a alimentarlo con 9 voltios con la batería casera que hicimos en el canal y la conexión es muy sencilla, un polo a un clip de oficina y otro al otro clip de oficina, y una vez que le demos el primer empujón empezará a rodar como el anterior hasta que no se quede sin batería la pila. Seguirá rodando indefinidamente y dando una ligera brisa que nos refrescará estos calurosos días de verano.